Señores magistrados, amigos y amigas, hace 2 años largos, Colombia Diversa nos solicitó al ex Procurador General de la Nación, Edgardo Amaya Villazón, y a mí, un concepto sobre si un juez o un notario que celebrara un matrimonio entre personas del mismo sexo incurría o no incurría en un delito o en una falta disciplinaria. El dilema era cumplimiento ciego de la ley o coherencia con el derecho. Yo creo que estas discusiones están más que resueltas por la Corte Constitucional. La sentencia C-335 del 2008 dijo muy claramente que el prevaricato no es una contrariedad con la ley. El prevaricato es una contrariedad con el orden jurídico, una contrariedad con el derecho. Y si el derecho penal y el derecho disciplinario se encuentran constitucionalizados como de sobra, lo ha dicho la Corte Constitucional, el estudio de la figura subyacente al juicio sobre si existe prevaricato o existe falta disciplinaria, tiene que abordar el derecho. Una interpretación que niegue el matrimonio entre parejas del mismo sexo solamente puede anclarse en consideraciones puramente naturalísticas o en consideraciones fundadas en la pura gramaticalidad, la literalidad o la exégesis falta de sentido. Ya desde hace mucho tiempo el concepto naturalístico propio del derecho decimonónico ha sido expulsado de toda la ciencia del derecho. Piensen ustedes, hombre y mujer, y la razón de ser es la procreación. No. ¿Qué pasa entonces con una pareja que quiere casarse pero no quiere tener hijos? ¿Hay que constreñirla a tener hijos? ¿Qué pasa, señores magistrados, con una pareja estéril? ¿Pueden procrear? ¿La finalidad del matrimonio se quebranta? ¿Qué pasa, señores magistrados, con ciertas personas que nacen con algunas deficiencias genéticas y no quedan definidas en el sexo? Es decir, naturalísticamente no son ni hombres ni son mujer. ¿No tendrían estas personas derecho al matrimonio porque no son ni hombre ni son mujer? ¿Qué define ser hombre o ser mujer? ¿Los órganos sexuales externos? ¿Los órganos sexuales internos? ¿O el cerebro? Ya desde hace mucho tiempo, más de 2500 años, un derecho natural fundado en aspectos puramente naturalísticos dejó de tener sentido cuando se introdujo por los sofistas y Sócrates, Platón y Aristóteles la idea de teleología y la idea de valor. El gran filósofo del derecho Hans Welse señala que a partir de el siglo V después de Cristo comienza a tener sentido un derecho natural no fundado en la naturaleza como tal, sino fundado en la razón. Y un derecho natural que conlleva a que el entendimiento de los derechos que se van reconociendo paulatinamente a las personas sean derechos que históricamente se estabilizan con la positividad, pero no quedan cerrados para que progresivamente puedan seguir ampliándose. Eso es lo que nos indica a nosotros el artículo 93 de la Carta Política, cuando dice muy claramente que los tratados internacionales sobre derechos humanos se incorporan a nuestra legislación interna. Es más, esos tratados sirven para darle sentido a los derechos y a los deberes constitucionales, y así lo refrenda el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que significa que cuando estemos en un dilema como en el cual nos encontramos ahora sobre si es admisible o no el matrimonio entre parejas del mismo sexo, tenemos que acudir a la búsqueda del mejor estándar de garantías internacional, que implica comparar la diferencia que se da en los tratados y una vez se escoge el mejor estándar, ¿cuál de los dos es más garantista?
si el del Estado Nacional o el del Estado del orden público internacional de los derechos humanos. El artículo 29 de la Carta de la Convención Americana es claro, hay que escoger el mejor estándar. Y sin duda aquí el mejor estándar está constituido por el orden público internacional de los derechos humanos. Si nosotros revisamos los artículos 23, numeral segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 17, numeral segundo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, nos damos perfecta cuenta de que allí no se habla del matrimonio como un acto que se celebra entre un hombre y una mujer. No, simplemente se dice, los hombres y las mujeres tienen derecho al matrimonio. Y si nosotros nos remontamos a la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y Deberes del Hombre, es absolutamente también clara en este sentido, porque ni siquiera para la formación de la familia habla de hombre y una mujer, sino dice toda persona tiene derecho a formar familia. Y si nosotros revisamos esa convención, además nos damos cuenta del rechazo que se produce para efectos de la utilización de criterios naturalísticos. De los 38 artículos, solo uno, el relacionado con la procreación de la mujer, está referido a una distinción de sexo. Pero además, es absolutamente claro, el principio de progresividad indica, ya lo han dicho aquí, la evolución histórica, los cambios sociológicos, van marcando paulatinamente el entendimiento y la cada vez más reinvención de las instituciones sociales. Y aquí es importante mirar cómo la Convención Americana de Derechos Humanos trae normas explícitas, que también las trae la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre sobre el principio de progresividad. Utiliza muy claramente la idea del derecho americano en evolución. Y no tenemos que hacer mucho esfuerzo para ello, porque ya esta Corte Constitucional lo reconoció. La Corte Constitucional, precisamente con ponencia del magistrado Pretel Chalhut, en sentencias C-372 del 2011 y C-875 del 2011, señaló un estándar altísimo del reconocimiento del principio de progresividad, cuando dijo, sin ambajes, todos los derechos fundamentales tienen contenidos prestacionales cuyo desarrollo está sujeto al principio de progresividad y no regresión. Es decir, ha contemplado la Corte Constitucional un desarrollo tal del principio de progresividad desde la perspectiva de la estabilización de los derechos con la positivización, pero la positivización no cierra los caminos para la ampliación permanente de los derechos. De manera entonces que yo creo que un matrimonio entre parejas del mismo sexo no contradice la ley. No contradice la ley porque la ley no podemos buscarles el sentido naturalístico ni el sentido exegético en una Constitución cuyo plexo de principios, de valores y de derechos constitucionales son los que marcan la interpretación judicial. Se pregunta, ¿la Corte puede tomar una determinación sobre este asunto? Yo respondería, no puede, debe. ¿Y debe por qué? Porque si nosotros miramos el numeral segundo del artículo segundo de la Convención, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención, dicen muy claramente, el Estado Nacional, para ponerse al día con respecto a los derechos que está reconociendo estos tratados internacionales, tiene que tomar las medidas legislativas o de otro orden para acompasar los derechos internos con el orden público internacional de los derechos humanos, lo cual ratifica también el artículo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero también, ¿por qué? Porque cuando estamos frente a estos casos difíciles, como lo mencionan los constitucionalistas, y se disputa sobre si existe o no un derecho, en el orden nacional, el Estado y las autoridades públicas, pero especialmente los jueces, y con mayor razón los jueces constitucionales, tienen que ejercer un control de convencionalidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice es obligación de los jueces realizar un control de convencionalidad. Y aquí debe realizarse un control de convencionalidad, interpretando un derecho constitucional que puede ser muy bien referido a una interpretación extensiva o a una interpretación lógica como un derecho perteneciente a aquellos inherentes al ser humano no reconocidos positivamente, como lo señala los artículos 5 y 94 de la Constitución y literal C del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera entonces que, señores magistrados, la respuesta es obvia. Sí es válido, legítimo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Constitucional sí tiene competencia, no solamente porque así lo estime el orden interno, sino porque así se lo impone el orden internacional de los derechos humanos. Y, sobre todo, en este caso, toda autoridad, especialmente las jurisdiccionales, tienen el deber de ejercer un control de convencionalidad. Cuando la Corte diga, hay que ejercer un control de convencionalidad cada vez que nos enfrentemos ante derechos que puedan estar conculcados, reconocidos en el orden público internacional, creo que es cuando comenzaremos nosotros a ver una mejoría en el reconocimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. Porque, señores magistrados, en gran medida nos encontramos de espaldas en estas materias lo que hemos firmado como compromisos internacionales. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez Paballó.